Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 16, donde dice: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nótese que un maestro que traza bien la palabra de verdad ha de evitar siempre las profanas y vanas palabrerías. Timoteo se debe enteramente al ministerio que le ha sido encomendado, y es el de predicar el Evangelio y enseñar la verdadera fe. Por tanto, debe evitar en su enseñanza materias profanas, de lo que ya ha sido anteriormente advertido en la primera carta que recibió del apóstol Pablo, y donde dice en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 20: Oh Timoteo, guarda lo que te se ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y nótese que aquí el sustantivo traducido por vanas palabrerías está compuesto por vacío y voz, es decir, sonido, ya que son palabras vacías de contenido edificante. Y el adjetivo significa profano, en sentido de lo que no es conforme a la piedad, y por tanto es impío. Estas palabras deben ser evitadas en el ministerio. El verbo expresa literalmente pasar alrededor para evitar algo, y de ahí que se traduzca también como esquivar. Téngase en cuenta que algunos son dados a este tipo de expresiones o de forma de hablar, como indica el versículo 14. Pero Timoteo debía evitarlas, es decir, darles de lado. Hablar palabras que no son de Dios en su nombre, como si procedieran de Él, es ya una forma impía que las hace profanas, porque es contrario completamente a Dios. Y el grave problema del mal no es que se limite con el tiempo, sino que todo lo contrario. El mal siempre tiene tendencia a extenderse, de modo que el carácter impío manifestado en la forma de hablar se acentúa progresivamente, ya que los falsos maestros pudieran aparentar que obran una nueva forma de reflexión, pero lo que realmente ocurre es todo lo contrario, que transitan por el camino de la impiedad, aumentándose cada vez más en ellos. A estos debe añadirse el problema de que el mal no afecta a ellos solos, sino que en su propósito arrastran también a otros consigo. Si conduce cada vez más a la impiedad, es que se aleja cada vez más naturalmente de Dios. Y en lugar de edificar, hacen todo lo contrario, destruyen, alejando al hombre y a los creyentes de la verdad bíblica de Dios. Una precisión necesaria es entender que, si se debe de evitar la vana palabrería, la mejor vía para hacerlo es evitar a los vanos palabreros, ya que el verdadero maestro bíblico debe de esquivar a todos los que estén implicados en esa forma de enseñanza. El pastor en la iglesia ha de impedir por todos los medios que tales personas ocupen lugar de enseñanza en la congregación. Y algunos entienden que el púlpito es un buen medio para alcanzar a los desanimados o a los que no tienen gran interés en el compromiso cristiano, de modo que, dándoles ocasión de hablar delante de la congregación, se comprometerán luego en la obra. Pero téngase en cuenta esto, y es que es un gravísimo error que conduce a la impiedad.
ya que debe hacerse todo lo contrario al palabrero, debe de evitarse y distanciarlo de la enseñanza en la Iglesia. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Las vanas palabras son contaminantes, como acaba de advertir en el versículo anterior, ya que al utilizar aquí el pronombre personal de ellos, está identificando las palabras con los palabreros, refiriéndose a los falsos maestros. Y aquí enfatiza aún más la advertencia al comparar las vanas palabras con la gangrena, que podría muy bien ser un cáncer en general. Es un término genérico para referirse a un tumor contaminante. Y ambas enfermedades se extiende para contaminar precisamente a todo el cuerpo. La traducción del sustantivo tiene una primera acepción que se refiere a comida o pasto, pero también tiene la acepción de crecimiento e incremento. Si se toma la primera acepción, puede traducirse como carcomer. Tomando el segundo significado, equivaldría a crecimiento, y de ahí la traducción crecimiento tendrá. Cualquiera de los dos sentidos indica un efecto pernicioso que se extiende y carcome sin que nada pueda detenerlo, ya que el problema de las palabras vanas es un mal que avanza hasta destruir completamente al que las recibe. Y probablemente el versículo debiera haber terminado en la frase anterior, para trasladar al siguiente lo que es en el final de que se considera. Y Pablo menciona los nombres de los dos de los falsos maestros, que son como gangrena en la congregación. Los dos deben ser maestros de la herejía en la zona de Éfeso, a quienes Timoteo conocía bien. Uno de ellos pudiera ser el que Pablo entregó a Satanás, como nos dice en la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 20, donde dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sin embargo, no sabemos nada de quiénes eran, ya que simplemente se da aquí los nombres para conocimiento de quienes son a los que Pablo se refiere, en este caso Himeneo y Fileto. Posiblemente Himeneo se había unido a cierta manifestación del gnosticismo que negaban la resurrección corporal, a lo que alude el apóstol más adelante en el versículo 18. Lo mismo que de Himeneo puede decirse también de Fileto, ya que no había datos ni bíblicos ni históricos que puedan dar luz a esto. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así pues, tanto Himeneo como Fileto se habían extraviado desde hacía tiempo del camino de la verdad, como dice 1 Timoteo 1:6. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol advertía en la primera carta, como lo hace también en esta, del peligro que suponía quienes se enzarzaban en disputas de palabras. Nótese lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 4, donde dice: están envanecidos, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y también en planteamientos filosóficos,
expresado en forma de fábulas y genealogía interminables. Tito, capítulo 3, versículo 9, dice: «Pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho». Estas cosas suponían dejar a un lado la verdadera base de la fe, establecida precisamente en la palabra de Dios y en la tradición apostólica. De otro modo, como se expresa el apóstol cuando dice «se desviaron de la verdad». Nótese que el sentido de desviarse es el de errar en el blanco o perder la correcta dirección, ya que estos dos y otros con ellos se apartaron de la doctrina. Y téngase en cuenta que conocían la verdad, pero se desviaron, separándose de ella y tomando una dirección que al no provenir de Dios, y es más, era por tanto contraria a ella, y por tanto constituiría en sí una verdadera herejía, ya que la desviación consistía en afirmar que la resurrección ya se había producido. Esto quiere decir que la esperanza de la resurrección, anunciada en el Evangelio como principio de la fe, no era necesaria, o incluso no era verdad. Al interpretar el texto, como en todos los pasajes de la Escritura, no puede olvidarse el entorno social, ya que los maestros de la filosofía griega, de forma especial el platonismo, enseñaba que la materia era esencialmente mala, de modo que el objetivo ideal era la liberación del espíritu en relación con el cuerpo. Hablar de la resurrección de la carne para darle condición de inmortalidad era absurdo, porque era para ellos la materia. Así se entiende la reacción de los filósofos epicureos y estoicos en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, que cuando oyeron al apóstol hablar de la resurrección comenzaron a burlarse de su discurso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 32 dice: «Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez». El apóstol Pablo enseñaba que cuando una persona creía en Cristo, se producía la unión vital con Él, que consistía en una experiencia de una verdadera resurrección espiritual. Efesios, capítulo 2 y versículo 6 dice: «Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». No hay duda de que al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual. Juan, capítulo 11 y los versículos 25 al 26 dice: «Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Esta resurrección de entre los muertos espiritualmente permite gozar de una vida en Cristo, que genera un cambio de orientación hacia Dios y también hacia sus cosas. Colosenses, capítulo 3 y los versículos 1 al 3 dicen: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida de un estado de pecaminosidad, es decir, una continua desobediencia, haciendo por otro lado
la voluntad de la carne a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, al que lo salvó. Por tanto, están unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos, como dice, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 al 23. Es por eso que ocuparse en el Espíritu de combatir y dominar la naturaleza carnal. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera que la resurrección no sería algo futuro, sino que se habría producido en el momento de creer. Sin duda, estarían usando esta verdad para sustentar su herejía en pasajes sacados del contexto y limitándolos a su sentido espiritual, como también en la actualidad hay quienes les pasa esto. Y tengas en cuenta que la fe cristiana no solo enseña la resurrección espiritual que pasa al pecador de muerte a vida, sino también la resurrección corporal, que se producirá en el traslado de la Iglesia y finalmente en la llamada resurrección final. Es por eso que la enseñanza del apóstol sobre la resurrección corporal estuvo presente siempre en su predicación. Y esta verdad se expresa en varios lugares del Nuevo Testamento. Daré algunos, aunque hay muchos más, pero con estos versículos creo que es suficiente. Por ejemplo, Juan capítulo 11 versículo 25, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32 y Filipenses capítulo 3 versículo 21. La consecuencia de esta enseñanza contraria a la verdad es que trastornaban la fe de algunos. Aquellos reducían la resurrección a los límites de los puramente moral en el nuevo nacimiento y hablar de la resurrección mística, por ejemplo, en el bautismo. Y de esta manera la enseñanza del helenismo se presentaba como verdad, pero esto hacía naufragar la fe. No cabe duda de que el problema era un problema grave, puesto que consistía en racionalizar lo que es imposible que sea racionalizado porque es sobrenatural. Y nótese que, al observar todos los credos que llevan a nosotros de los tiempos antiguos, desde los que la Iglesia primitiva se aprecia la presencia continua de la resurrección corporal, lo que hace entender que esta verdad encontraba oposición entre los filósofos y en general entre la gente culta. Así pues, esta herejía trastornaba la fe de algunos. Y Pablo usa aquí el verbo que denota vorcar, es decir, trastornar, ya que le daban vuelta a la fe. No eran muchos, solo algunos, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Por tanto, estos podían suponer un peligro absoluto para todos. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El último peligro de las enseñanzas falsas mencionado aquí es que se ajusta a los impíos y a quienes no son salvos. Y de nuevo Pablo desarrolla su idea por contraste. Continúa diciendo Pablo: pero el fundamento de Dios está firme. A diferencia de quienes confían en los esquemas satánicos de la religión, quienes son salvos de verdad, quienes son hijos espirituales de Dios y discípulos genuinos de Jesucristo, son parte del fundamento de Dios que está firme.
Y en este contexto, el fundamento firme de Dios se refiere probablemente a la Iglesia. En la carta previa a Timoteo, Pablo habla de la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Por tanto, el fundamento de la Iglesia de Cristo está en la verdad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. En esa promesa tenemos el sello de Dios. Un sello era una señal de propiedad. Y Dios ha puesto su sello divino de propiedad sobre la Iglesia. Se debe de considerar que se está refiriendo a la Iglesia de Cristo, es decir, a los que nacieron del Espíritu. En los últimos tiempos, los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes serán atormentados por langostas, como así enseña Apocalipsis capítulo 9 y versículo 4. Y también, sin duda, el sello de Dios en la frente de los creyentes los protegerá de tomar la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 16. Así pues, el sello de propiedad de Dios está sobre la Iglesia en dos formas. Primero, todo miembro del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, tiene la seguridad divina de la elección en el sentido de que conoce al Señor a los que son suyos, ya que la fuente de esta cita no es clara, pero posiblemente sea el libro de Números. Cuando algunos israelitas estaban a punto de rebelarse en contra del Señor y sus líderes designados, Moisés y Aarón, Moisés declaró a Coré y otros rebeldes esto: mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Números, capítulo 16 y versículo 5. Y también el Señor Jesús nos aseguró lo siguiente, en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículos 27 y 28, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora bien, como Satanás, los falsos maestros pueden causar gran confusión y temor entre el pueblo de Dios, pero no pueden corromper ni destruir a su pueblo, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, como así enseña Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, la primera parte. Y en el Nuevo Testamento está lleno de tales garantías, ya que Jesús promete en el Evangelio de Juan capítulo 37 al 40, cuando dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Apartarse, por tanto, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La segunda inscripción o el segundo aspecto de ella puede haber sido tomada también de la frase del Antiguo Testamento, como ocurre por ejemplo en Isaías, cuando el profeta invita a los que desean seguir a Dios a que salgan del entorno de pecado en que se encontraba, y dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella,
purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Isaías, capítulo 52 y versículo 11. Nótese que los verdaderos creyentes no solo son conocidos por Dios, sino que también son conocidos por los hombres. Aunque el conocimiento de Dios es invisible e íntimo para los hombres, la separación de los que son conocidos de Él es visible para todos. Ya que, y nótese esto, solo el Señor conoce a los que son suyos, pero solo los que son suyos son conocidos como tales por los hombres. Y la razón principal es que quienes son de Dios se apartan de la iniquidad. Y note que aquí se establece como un mandamiento dirigido a los creyentes, cuando dice, apártese de iniquidad. No es una opción o una sugerencia, sino que es un mandato divino, ya que el uso intransitivo del verbo hace entender una acción continuada, como si dijese, que cada uno se mantenga apartado de iniquidad. Es por eso que el creyente ha sido salvo para ser santo y para obedecer lo que Dios determina. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y de ahí la gratitud del apóstol Pablo, cuando dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a nosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. La elección divina no se produjo porque los que ahora son salvos deseasen ser salvos, sino para que lo fuesen. La separación aquí tiene que ver con la iniquidad, que es la esfera de la corrupción que se opone a Dios y a su santidad. De este mundo inicuo ha sido librado aquel que es conocido por Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La vida de santidad es propia de quien invoca el nombre del Señor, es decir, se tiene como de Cristo. El que dice que es de Él y se llama Señor, conoce a Cristo y vive a Cristo, como así señala Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Ya que la dimensión de vida está relacionada con Él, porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 6. La demostración de la realidad de salvación se hace por medio de las obras del creyente. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Nótese que la respuesta es indudablemente no, porque una fe que no produce obras es muerta en sí misma. Santiago 2:17. A quienes alcanzaron la salvación por gracia mediante la fe, se les determina un camino de santidad en todos los aspectos de su vida. Nótese lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 15, donde dice, sino, como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, como acabo de compartir, dice la palabra de Dios que el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce, no solo en el sentido de reconocerlos,
sino también en el sentido de aprobación y aprecio. Y además, los conoce con un amor apropiado y un amor eficaz. Es por eso que, amigo y amiga oyente, Dios es verdad, que te conoce como persona físicamente. Dios conoce absolutamente a todas las personas, pero la pregunta sería la siguiente: ¿te conoce Dios espiritualmente? Ahora bien, sin engañarte a ti mismo o a ti misma, si la respuesta es no, ahora puedes acercarte a Él en oración. Para ello yo te invito que tú puedas hacer una oración de fe conmigo para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todo el mal que haya hecho. Me arrepiento de ello. Creía conocerte, pero en realidad estaba alejada de ti, porque no hacía tu voluntad que está en tu palabra. Prometo seguirte todos los días de mi vida y quiero darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.